es normal y qué no es normal sobre el envejecimiento cognitivo. Hay cosas que realmente sí podemos llegar a olvidar, pero hay cosas que no son normales. Conocer de manera general lo que es la demencia, los factores de riesgo para presentar demencia y pues más que nada un poquito sobre el tratamiento. O sea, no me voy a enfocar mucho en el tratamiento farmacológico, sino en el no farmacológico. Sí, sí, sin problema. Y bueno, más que nada elegí este tema porque la semana pasada fue un día muy especial, que fue el Día Mundial del Alzheimer, el día 21 de septiembre. Y este día se conmemoró para concientizar lo que es la enfermedad de Alzheimer, para poder continuar con estos estudios, investigaciones, apoyar incluso a los familiares y que conozcamos un poquito más sobre la prevención de lo que es deterioro cognitivo, o sea, la memoria. Ok, vamos a hablar sobre lo que sí es normal y que no es normal. El envejecimiento cerebral, pues ocurren ciertos cambios mientras que vamos envejeciendo. El cerebro, de hecho, va disminuyendo de volumen, el peso va disminuyendo, ocurren ciertos cambios que sí son normales en el envejecimiento. De hecho, cuando hacemos algún estudio de imagen, de repente empiezan a ver esa disminución en cuanto al volumen, empiezan a ver unos surcos, pérdida de volumen, adelgazamiento de la corteza, que son cosas pues que son normales, ¿verdad? Pero cuando se identifican algunas otras eventualidades, pues ya no es normal. ¿Okay? Que sí es normal que de repente ocurra alguna dificultad en la memoria de trabajo, que ya no podamos hacer dos cosas a la misma vez, que antes, por ejemplo, que pudiéramos hablar por teléfono y manejar, pero mientras que vamos envejeciendo ya se va perdiendo esa habilidad, ya no podemos hacer dos cosas a la vez, ahora solamente hay que concentrarnos en una. Y más o menos eso es lo que pasa en la mayoría de mis pacientes, que cuando llegan conmigo lo que me dicen es que yo ya no puedo hacer dos cosas a la vez. Es algo normal, no te preocupes, ¿ok? De aquí, disminución en el rendimiento mental, disminución en la velocidad en la que nosotros vamos pensando y pues también puede haber alguna menor capacidad para la coordinación. No todos los pacientes van a presentar el mismo tipo de envejecimiento. Todo depende de los hábitos que hayas llevado tú en tu vida, depende mucho también de tu escolaridad, depende de que si estuviste creciendo en un ambiente muy estresante, depende de si tienes algún contacto con familiares o no. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden estar influyendo a que una persona pueda tener más problemas de memoria y otras que no. Algo también muy importante que les quería comentar es el término de demencia senil. ¿Sí lo han escuchado? Es muy común. Sí, de demencia senil. Bueno, actualmente ya no deberíamos de estar utilizando este término. ¿Por qué? Porque no por el hecho de envejecer vamos a tener pérdida de memoria. ¿Okay? Tengo pacientes de 101 años que están cognitivamente perfectos, están lúcidos y continúan haciendo sus mismas actividades sin problema. No por haber envejecido tienen demencia. Entonces, algo que tenemos que eliminar, por favor. Aquí una pequeña explicación entre lo que es la normalidad. Cuando empezamos a tener estos problemas que de repente olvido alguna llave, no sé dónde estaba, de repente dejo la llave del agua abierta, de repente pues dejo prendido la estufa, ok, son pequeñas cosas que van ocurriendo que nos llaman la atención y eso sería una queja de memoria, ok. Esa queja de memoria, si no logramos trabajarla, si no empezamos a trabajar sobre esa pérdida de memoria, puede incluso llegar a un deterioro cognitivo leve y de allá progresar a lo que es la demencia. Entonces, es muy importante que cuando empecemos con esos pequeños fallos vayamos y lo atendamos para poder saber si es algo normal o es algo relacionado a una enfermedad. Hay diferentes tipos de demencia y hablar de demencia es muy amplio, como nos había comentado, pero
en términos generales, se habla mucho de lo que es la enfermedad de Alzheimer porque es la que es más común, es el tipo de demencia más común. De ahí existen otros tipos de demencia como la demencia vascular, que esta es un tipo de demencia en la que hay un daño en la circulación hacia el cerebro. Existe incluso la demencia por cuerpos de Lewy, frontotemporal, muchas otras. Incluso hay algunas en las que se contraponen y es la demencia mixta, que es el Alzheimer junto con el vascular. Entonces, no porque una persona sí tenga algún problema de memoria significa que tenga demencia de Alzheimer. Pueden haber muchos tipos de demencias, ¿ok? En general, ¿qué es lo que ocurre en la demencia de Alzheimer, que es la que más se ha estudiado porque es la que es más prevalente? Es una alteración en ese proceso de mandar información de neurona a neurona. Básicamente lo que ocurre es que se agregan estas placas de proteínas que no deberían de estar, que se llaman beta amiloide y los ovillos neurofibrilales de proteína tau, se van ahí agregando y hace que no haya una buena comunicación entre las neuronas. Eso es lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, como podrán ver, no está solamente en una parte del cerebro, sino que puede estar en diversas partes. Entonces, la enfermedad de Alzheimer no solamente afecta la memoria, afecta otros dominios cognitivos, que ahorita voy a hablar solo sobre lo que son los dominios cognitivos. Les puse acá. Muy importante porque muchos piensan que es que no se nos olvidan las cosas, entonces no tienen Alzheimer. ¿No? Realmente puede llegar a afectar algún otro tipo de dominio. En el Alzheimer lo que más predomina sí es la pérdida de memoria, pero puede llegar a afectar otros tipos de cosas, como por ejemplo la conducta de nuestro familiar. Salud, salud. Le puse aquí lo que son los factores de riesgo que se han documentado para presentar problemas de memoria, dentro de los cuales sí me gustaría recalcarlos porque los podemos llegar a trabajar. La menor educación, menor escolaridad puede llevarme a presentar problemas de memoria. Que tengamos pérdida de audición, que tengamos el colesterol LDL elevado, que tengamos depresión, el hecho de haber tenido alguna lesión cerebral, o sea, traumática, que haya habido algún golpe muy fuerte hacia la cabeza, la inactividad física, diabetes, fumar, la presión elevada, obesidad, exceso de alcohol. Eso sí, tienen diferentes tipos de porcentajes, ahí le puse cada uno lo que se ha encontrado. A lo largo de la vida, ya en lo último, lo que es el aislamiento social puede llevarte a tener problemas de la memoria. La contaminación y la pérdida de la agudeza visual incluso también te puede ayudar, te puede perjudicar, perdón, a lo que es la memoria. Entonces sí me gustaría que se llevaran estos factores de riesgo para que nosotros pudiéramos identificarlos y trabajarlos y evitar, incluso prolongar la aparición de la enfermedad de la demencia. Ok, entonces, como les había comentado, la demencia no es solamente afección en la memoria. También puede llegar a estar afectando lo que es, por ejemplo, el lenguaje, que me ha pasado que de repente solamente los familiares me dicen, es que olvidas ciertas palabras. Empieza el, pásame esto negro, en lugar de decir, es una silla. Pásame el que es un tenedor, en lugar de decir tenedor, el este. Entonces empieza a haber problemas en lo que es el lenguaje. Lo que es la atención, ya no pueden fijar la atención en una sola cosa. Estamos platicando con ellos y de repente se distraen rápido con alguna otra cosa. Lo que es el razonamiento, ellos ya no pueden llegar a comprender ciertas situaciones. Puede llegar a pasar que también tengan alteración en lo que es el aprendizaje, la percepción de las cosas. Pueden llegar a tener desorientación, no saber dónde estamos. Entonces, también es muy importante lo que son los cambios de la conducta, que es las veces que más me van a buscar al consultorio. Casi no llegan porque se nos olvidan ciertas cosas.
Ya no llegan conmigo porque de repente olvidan alguna cita o porque de repente ya pierden más las llaves. Llegan conmigo porque es que se pone muy agresivo, es que se pone muy irritable, es que se la pasa llorando todo el día y tienen esas ciertas conductas que ya se les hacen muy raro. Igual, pues dejan de hacer cosas que estaban acostumbrados a hacer en el día a día. Por ejemplo, un contador que hace facturas que de repente ya no sepa cómo hacer sus facturas. O una persona que atiende en una tienda que de repente ya no sepa cómo cobrar. Cosas que en la vida diaria ya le están perjudicando. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a llamarnos pues son datos de alerta, ¿no? Que nos dan. Entonces, ¿qué es normal y qué no es normal? Que de repente, pues nos olvidemos de alguna llave de vez en cuando, que nos olvidemos de que, ay, se me fue la cita o se me fue algún pago, pero son pequeñas cosas que van ocurriendo. Puede llegar a ser normal. Sin embargo, cuando son, ¿cómo es que sabemos que son problemas de la demencia? Cuando, por ejemplo, tenemos problemas en nuestro día a día, como ya les había comentado, de que ya no pueden hacer sus facturas, que ya no saben cobrar, que de repente cuando vayamos a la tienda, es que ya se me olvidó qué es lo que iba a comprar, ya no trae las mismas cosas que le habíamos puesto, por ejemplo, en una lista, que ya no sepa identificar las cosas, que olvidemos nombres de personas con las que tenemos mucho contacto, incluso que pierdan cosas ya más a menudo. Eso pues ya nos está llamando mucho la atención, ¿no? Aquí algo muy importante, nos cuesta aceptar que nuestro familiar va perdiendo la memoria. Sin embargo, pues hay que ver que no es algo normal. Sí me gustaría que nos lleváramos eso, de que si notamos que alguna persona empieza a tener pequeños problemas de memoria, siempre estar más pendientes sobre si es algo normal o si no es algo normal, porque si normalizamos y decimos, es que ya está grande y pues por eso se le olvidan las cosas, pero realmente no. Si nuestro familiar, por ejemplo, salía a comprar y de repente en que va llegando a casa se olvida de cómo llegar a la casa, que se pierda, pues eso ya nos está hablando de que sí es algo muy importante. O sea, no es posible que es una persona que siempre va y viene a la tienda y de repente ya se queda en medio, ya no sabe cómo regresar a casa. Sí nos debe de llamar la atención de que no es normal. Entonces, la demencia no se presenta de un día a otro. No es que llegó al consultorio, la vimos y se diagnosticó que tiene problemas de memoria tipo demencia. No, significa que ya lleva tiempo que está pasando esto. Pueden incluso haber estado pasando durante 15 años antes, hasta que ahorita ya vemos los síntomas más obvios. Esto también me dicen mucho, es que mi mamá recuerda mucho cuando era niña, que su amiga se llamaba Mariana y wow, tiene la memoria del tiempo atrás perfecta, está excelente, está muy bien de la memoria, pero realmente ya empiezan a haber ciertos cambios. Un ejemplo, esta paciente le daba de comer cosas inadecuadas a sus animalitos, a sus perritos, entonces ya son cosas que están afectando su día a día, pero en la consulta le hago preguntas sobre fecha de nacimiento, en dónde nació usted, cómo se llamaba su mamá, dígame su nombre completo, me lo dijo todo perfecto. Está orientada, puede saber cómo estábamos en el pasado, pero realmente ese tipo de conductas pues ya no son normales. Entonces, no por el hecho de que conserven mucho la memoria autobiográfica, significa que no tienen problemas de la memoria. No es normal que, por ejemplo, en la consulta yo le pregunte, ¿qué desayunó el día de hoy? Ay, no sé. ¿Qué desayuné, hija? Eso no es normal. O sea, deberíamos de estarnos pues pendientes, ¿verdad? De qué es lo que está ocurriendo en el día a día. Entonces, siempre va a ser muy importante buscar la opinión de un profesional, nunca va a estar de más para que nosotros también podamos guiarlos a ustedes sobre qué sí está bien, qué sí está incorrecto, incluso llegar a hacer algunos otros estudios para poder identificar por qué está ocasionándose este problema cognitivo.
Aquí algo muy importante es que las personas que viven con demencia no dejan de hacer las cosas porque son tercos o porque son necios y es que no, es que lo está haciendo porque me quiere molestar. No, realmente no, realmente no lo están haciendo porque nos quieran molestar, lo están haciendo porque ellos ya no pueden tener esa misma señalización de lo que les había comentado de señales de información en el cerebro, porque existen este tipo de demencias que ya les había comentado. Entonces, aunque nosotros pensemos que la persona está fingiendo, realmente sí sería bueno una evaluación para que nosotros podamos identificar que sí está bien y que no está bien. Y aquí, así un comentario breve, que nosotros utilizamos diferentes escalas. Esta escala, por ejemplo, la utilizo para poder diagnosticar en qué etapa de la enfermedad se encuentra mi familiar. Y aquí puede ser, por ejemplo, que no esté teniendo ningún síntoma, que sería sin deterioro, que de repente tenga pequeños olvidos, que sería en la etapa 2. En la etapa 3, pues ya tiene, por ejemplo, dificultades para poder concentrarse en lo que está haciendo día a día, de recordar hechos que han estado pasando recientes. En el 4, que ya sería deterioro moderado, es en el que ahora ya necesita ayuda para realizar las actividades. Entonces, depende de qué tipo de etapa, nosotros podemos ver qué tan avanzado está la enfermedad. Y no por el hecho de que esté muy avanzado significa que no podamos hacer algo. O sea, realmente siempre va a haber algo que hacer para mejorar la calidad de vida de nuestro familiar. Y algo muy importante que, por ejemplo, en la etapa 7, que el deterioro ya es muy severo en el que nuestro familiar a veces ya no puede comunicar, aunque no exista ya la comunicación verbal, se llega a perder, las emociones y la respuesta al afecto van a seguir presentes. O sea, no por el hecho de que ya no pueda hablar no significa que ya no está ahí nuestro familiar. Entonces sí tenemos que ser conscientes de que es una persona que aún siente que tiene sentimientos. El promedio de vida posterior a un diagnóstico de demencia es aproximadamente entre 3 y 11 años, pero algunas personas pueden llegar a vivir aún más de 20 años si tenemos los cuidados para darle una mejor calidad de vida y que estén, por ejemplo, controlando los factores de riesgo, lo que son control de diabetes, control de la presión, y esto va a ayudarnos incluso a que evite la progresión rápida. Hoy por hoy todavía no hay algún tratamiento para poder revertir lo que es la pérdida de memoria, pero sí hay tratamientos que podríamos utilizar para hacer que esto sea un poquito más prolongado, o sea, la progresión no sea tan rápida. Cada paciente es diferente. Hay pacientes que pueden quedarse mucho tiempo en la etapa 1, que son sin tantos síntomas, así como también podemos tener algunos pacientes que pueden progresar rápido hacia formas muy severas. Entonces, los síntomas de la conducta, que son esos cambios que de repente son de agresividad o que ya no pueden poner un alto a sus emociones, por ejemplo, que sean muy impulsivos, pueden llegar a ocurrir en cualquier momento de la enfermedad y pues reconocer que no son voluntarios, o sea, no lo están haciendo porque ellos quieran hacerlo sentir mal, sino que pues es algo que no es voluntario. Con apoyo y cuidados adecuados se puede mejorar la calidad de vida, como les comenté, pues en cada etapa. En cuanto al abordaje por el especialista, pues se tienen que hacer diferentes evaluaciones. Cuando llegan a consultas y hacemos diferentes tipos de preguntas para poder ver cómo está la memoria de nuestro familiar. Y también va a ser muy importante descartar otras causas de problemas de memoria, porque no todo va a ser Alzheimer o no todo va a ser porque haya algún infarto. Puede ser incluso que tenga hipotiroidismo, que es una enfermedad de la tiroides que no se había tratado, damos tratamiento y mejora de la memoria. Puede ser que tenga deficiencia de vitamina B, nunca se sabía, se hace en los laboratorios, se da medicamento y mejora. Puede ser que tenga alguna enfermedad renal o enfermedad hepática, entonces sí se tiene que ir a evaluar, a hacer diferentes estudios para descartar causas reversibles de problemas de la memoria. Si no es tratado. Sí, problemas de la función de la tiroides te puede llevar a problemas de memoria si no se tratan.
sobre todo en las personas mayores, porque sí puede llegar a haber alguna disfunción de la glándula. Queda hipotiroidismo si le quitan la tiroides. Tiene que tener tratamiento. Uh-huh. Sí. Si no es tratado, si no se trata el problema de la tiroides, sí puede llegar a ocasionar, pero si por ejemplo su amiga está en tratamiento con algún endocrinólogo, no debería de tener problema de la memoria. Para nada. Sí. Uh-huh. Así es. Por ejemplo, también un trastorno depresivo, una persona que padeció depresión o ansiedad que no se ha tratado, también te puede llevar a tener problemas de la memoria. Una persona que tiene el estado de ánimo bajo, pues no va a poner atención en lo que hace, va a estar muy distraído, ansioso, y puede incluso llegar a tener fallos en los estudios que le hacemos los exámenes de la memoria. Entonces sí tenemos que descartar que no tenga todo esto. Una vez que ya se haya descartado todas esas causas que se pueden revertir, se pueden solicitar estudios de imagen, que es la mayoría de las veces nosotros solicitamos resonancia magnética de cráneo, podemos llegar a utilizar incluso en algunos lugares los biomarcadores, que son algo más caros, que se pueden hacer, solicitar a Estados Unidos, pero sí se pueden llegar a solicitar, para que nosotros podamos tener un diagnóstico probable, porque el único diagnóstico certero va a ser por medio de una biopsia cerebral, pero pues prácticamente no se puede hacer, solamente es un probable diagnóstico. Ay. Bien, el tratamiento debe de ser individualizado, ya que no todos los pacientes que encontramos van a estar en el mismo etapa clínica, no van a estar todos en la misma etapa clínica, entonces sí tenemos que ver también su cultura, sus gustos, la red de apoyo que tiene. Por ejemplo, pacientes que tienen mayor escolaridad, tal vez sí me ha pasado que no les gusta mucho hacer cositas manuales, pero por ejemplo, si les digo que vayan a algún club de lectura, pues están mucho más interesadas. O tengo pacientes que les gusta mucho el campo, que no les gusta mucho estar haciendo cosas en casa, sino que hacer más cosas al aire libre, ver en contacto con la naturaleza, jardinería. Entonces sí va a depender el tratamiento de acuerdo a los gustos y de la cultura del paciente. Yo les ponía aquí solamente medicamentos, pues no. Realmente el tratamiento no farmacológico junto con el farmacológico va a ser una buena mancuerna, ¿ok? Porque el tratamiento farmacológico lo único que va a hacer es evitar que progrese muy rápido o podemos llegar a tratar esos síntomas de agresividad, pero no es tanto el caso. Aquí lo que sí me gusta platicar con los familiares es que podemos hacer muchas cosas para que nuestro familiar esté más tranquilo y no tanto dar medicamento que lo mantenga a una persona sedada o sentada, sino que queremos a alguien que esté pues bien, despierto, haciendo alguna actividad, manteniéndose despierto en el día para que la noche, por ejemplo, pueda pues descansar mejor y sin utilizar tantos medicamentos. Queremos mejorar la calidad de vida. Dentro de la terapia no farmacológica, pues lo que sí va a ayudarnos muchísimo es la convivencia social, porque sí pasa que la mayoría de las personas que tienen problemas de la memoria se aíslan porque ya no saben cómo comunicarse con otras personas, se aíslan porque de repente ya no les sale la palabra que quieren decir y mejor me quedo en casa, mejor me quedo así acostado en mi cama viendo la tele, pero realmente eso no les va a ayudar a mejorar lo que es la memoria, mantenerse activos. La convivencia es lo que me ayuda mucho. La terapia ocupacional, el hecho de escuchar música, bailoterapia, contacto con la naturaleza, con los animales, estimulación cognitiva, el ejercicio, incluso tratamiento, la rehabilitación te va a ayudar muchísimo a que una persona se mantenga pues más activa y que tenga una mejor calidad de vida. Sí, tengo pacientes justamente con enfermedad de Alzheimer que les pongo una canción que les encanta de hace años y me la cantan perfecto, pero no recuerdan mucho lo que es la memoria pues reciente, esa es la que tienen más afectada.
pero sí el hecho de que escuchen una canción que les recuerde y que se la saben por completo es algo muy impresionante que sí ha llegado a pasar. Y pues ya finalmente cómo dirigirse a una persona que vive con demencia, pues sí me llevaría a otra clase porque sí es algo pues un poquito más extenso de explicar. Siempre les voy a recomendar esto que es hablar con calma y cariño, usar frases cortas y sencillas, evitar corregir, evitar llevarle la contraria porque eso solamente va a hacer que mi familiar se me altere más. En lugar de corregirlos, deberíamos de pues redirigir la atención y hacerlos, pues guiar la atención hacia otra cosa para que ellos no se vuelvan más ansiosos y porque los corregimos. Escuchar con mucha paciencia, ser empáticos, pues mantener un contacto visual, sonreír y pues realizar actividades que sean sencillas y no tanto complejas. El hecho de que tengan la oportunidad de ir a las estancias de día y que puedan convivir con otras personas es maravilloso también, tanto para los cuidadores como para los pacientes, porque también ustedes cuidadores o responsables de sus familiares llegan a tener ese ansiedad o agotamiento por estar vigilando a su familiar todo el día. Pues sí, yo sé que también a veces hay trabajos y hay algunas otras cosas que tenemos que estar pues dejando nuestra atención por estar viendo a nuestro familiar. Entonces, pues sí, eso es algo que me gusta mucho de aquí, que les pueden apoyar en cuanto a hacer actividades y mantenerlos más con la convivencia, que es lo que les va a ayudar mucho a mantener su calidad de vida. Y ya para finalizar, un diagnóstico temprano va a ser clave para poder planificar y mejorar la calidad de vida de nuestro familiar. Aunque se pierdan los recuerdos, hay que saber que jamás se va a perder la capacidad de sentir amor, como les comentaba. Aunque ya no pueda nuestro familiar decirnos algunas cosas, tengan por seguro que el hecho de escuchar su voz, de escuchar que están tranquilos, los va a dejar también tranquilos a ellos. Y pues el diagnóstico de demencia no es el final de la vida, sino el comienzo de una nueva manera de vivirla.